Enzo Helguera, CEO de la encuestadora Imasolu y analista político, nos acompaña. Bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, un gusto y en realidad es una etapa de crisis adicional que se vive en la actualidad en Perú y que pasa una factura política justamente por la poca planificación y proyección en relación al gobierno actual de Dina Boluarte. Sí, Enzo, pero ustedes no han salido de la crisis y no es únicamente la poca planificación de Dina Boluarte, es decir, vienen en crisis anteriores con una muy poca gobernabilidad por parte de los presidentes que han estado en funciones, entran y salen, lo hemos estado viendo, y Enzo, es como si ya quizás... el gobierno, el legislativo, ha asumido tanto poder que no permite tampoco que haya esa gobernabilidad, que se puedan implementar planes o proyectos de trabajo de cualquiera que llegue a la presidencia de la República. Correcto. De hecho, la conducta que ocurre en este tipo de situaciones es que el Parlamento termina atomizando, termina capturando de alguna manera una parte del Ejecutivo en la cual se benefician los grupos de mayor representación en el Parlamento. Muchas veces incluso se habla de un cogobierno entre las bancadas parlamentarias o alguna de ellas junto con la presidenta Dina Boluarte, porque recordemos que el Parlamento en Perú puede también declarar el impeachment o aquello que sería su remoción del poder o del cargo, ¿correcto? En un régimen que es semipresidencial, en donde ella también puede hacerlo en una especie de equilibrio de poder entre el Parlamento, lo cierto es que el Parlamento ha terminado más veces promoviendo y sobrepasando este equilibrio de poder. Ahora, se le atribuye la crisis o el tema de seguridad. Esa sería como la renuncia de este último ministro. Una crisis de seguridad que le estamos viviendo no únicamente en Perú, sino a nivel regional. Los incrementos en los temas de seguridad son complicados en Colombia, son complicados en Ecuador, son complicados en Perú. Es decir, estamos cargando sobre la cuerda, se rompe por el lado más flaco. Mira, de hecho, esto que compartimos en común también ocurre hasta en el propio Estados Unidos, es decir, es un mal sistemático de la democracia, sobre todo de nuestro continente americano. Sin embargo, aquí es importante decir que en los gestos de un presidente en relación a mostrar su preocupación real por los temas de seguridad ciudadana, hace la gran diferencia y finalmente las acciones concretas para determinados logros y además mostrarlos. Es decir, nadie dice que este tipo de problemas debe terminar de un día a otro, pero sí el uso del sentido común. En otros países se ha mostrado preocupación y, por ejemplo, en medio de una crisis no se está buscando salir al extranjero para buscar algún tipo de representación o viaje de negocios o viaje protocolar sin mostrar preocupación o simpatía o empatía por aquella crisis que golpea fuerte al país de donde proviene un presidente. Entonces, hay gestos que finalmente, si no los asumes con liderazgo y responsabilidad, terminan pasando factura porque terminan mostrándote de ineficiente y frívolo. Ahora, Enzo, esta crisis o estos cambios, este refrescar ese gabinete se da cuando está una popularidad muy baja por parte de la presidenta, creo que alcanza el 5% con una aprobación del 0%, es decir, los datos son de un rechazo total hacia el Ejecutivo. ¿Cree usted que estos aires frescos le pueden dar ese último impulso que se requiere para terminar la presidencia? Mira, lo que sé, Ana María, con certeza es que esto depende únicamente de cómo queda ella en el Parlamento. Es decir, no importa que su popularidad con es, según la última investigación realizada, es alrededor del 2% y con el margen de error
llegaría efectivamente en contra a un 0%, pero sin importar que esté en un 0% al final, depende de la convivencia que ella tiene con el Parlamento. Al final del día, y lo que siempre digo en el sistema peruano, cuando declaro en medios, es que precisamente al final del día lo que importa son los votos que tiene ella en el Parlamento, sin importar su popularidad. Lo que importa para que ella sobreviva. No digo evidentemente que sea lo correcto. ¿Y cómo podemos ir viendo la situación, cómo esta crisis política se va a enfrentar en unas futuras elecciones? ¿Cómo lo están agrupando o cómo están sacando provecho en este momento quienes hacen oposición al gobierno? ¿Lo están haciendo o no? ¿Estamos viendo alguna figura que pueda tomar un liderazgo de la nación? No desde el Parlamento, porque lamentablemente todos los partidos de una u otra forma, digamos, podemos dividirlo en dos grupos. Todos aquellos que son pro gobierno y quienes son contrarios al gobierno, tampoco tienen los pergaminos al momento de hacer la crítica política, porque han estado inmersos o están inmersos en investigaciones y escándalos. Pero sí podemos hablar de que hay una proliferación de partidos políticos. Hay aproximadamente más de 40 partidos políticos inscritos para las siguientes presidenciales, y algunos de los candidatos que no están representados actualmente en el Parlamento podrían destacarse. Sin embargo, es incipiente a un poco más de un año de las elecciones poder hablar de definiciones. Pero el mayor temor es que los radicalismos, tanto de izquierda o derecha, terminen, digamos, teniendo mayor popularidad, porque justamente la crítica al sistema puede ser considerada. En la actualidad están circulando más aquellos que se mofan o se burlan de la política. Incluso Carlos Álvarez, un humorista peruano, está dentro de los primeros lugares en la actualidad, que las personas lo ven como alguien cercano que podría ganar la presidencia del país. Entonces, ese es un poco el humor político que se respira en Perú y que nos puede traer sorpresas. Y ojalá tengan posiciones moderadas y no extremistas con la finalidad de destruir o cuestionar el sistema, digamos, político y hasta democrático. Enzo, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en este espacio contándonos la situación política que atraviesa Perú en estas últimas horas. Que tenga un buen día. Buen día, Ana María, un gusto.